Mi nombre es Elena, tengo 32 años y trabajo como contadora en una firma importante. He estado casada con Miguel durante 8 años, y juntos tenemos una hija de 6 años, Sofía. Hasta hace poco, pensaba que tenía un matrimonio estable, pero todo cambió cuando mi abuelo falleció hace 3 meses. Mi abuelo era un hombre extraordinario. Después de emigrar a este país con apenas unos dólares en el bolsillo, construyó un imperio inmobiliario desde cero. Siempre me decía que el verdadero valor no estaba en el dinero, sino en cómo lo usabas para ayudar a otros. Pasé gran parte de mi infancia con él, aprendiendo sobre negocios y valores mientras otros niños jugaban con muñecas. Elena, mi pequeña, solía decirme, recuerda que el dinero es como el agua. En las manos correctas, hace crecer jardines, en las equivocadas, causa inundaciones. Nunca entendí completamente el significado de sus palabras hasta ahora. La lectura inicial del testamento fue sorprendentemente simple. Mi abuelo dejó la mayor parte de su fortuna a obras de caridad, con una suma considerable para mí, aproximadamente $2.5 millones. Esta noticia no causó mucha conmoción al principio, ya que mi familia siempre supo que él y yo teníamos una relación especial. Los problemas comenzaron cuando mi cuñada, Carmen, se enteró del monto exacto. Carmen siempre había sido complicada. Desde que la conocí, tenía grandes ideas para negocios pero nunca la disciplina para mantenerlos. En los últimos 5 años, había iniciado y quebrado 3 empresas diferentes, siempre culpando a otros por sus fracasos. Una noche, mientras cenábamos en nuestra casa, Carmen comenzó a hablar sobre su nuevo proyecto revolucionario. Elena, este negocio será diferente, exclamó con entusiasmo mientras servía más vino. He encontrado unos proveedores en Asia que pueden fabricar productos de lujo a precios increíbles. Solo necesito capital inicial, digamos, unos $500,000. Sentí como Miguel me miraba intensamente. Ya habíamos tenido varias discusiones sobre ayudar a la familia desde que se supo lo de la herencia. Carmen, sabes que aprecio tu espíritu emprendedor, pero... Comencé a decir. Vamos, Elena, me interrumpió. Somos familia. ¿De qué sirve tanto dinero si no ayudas a los tuyos? Además, te daré el 30% de las ganancias. Junto a Miguel. El testamento que leímos hace 3 meses, comenzó el señor Torres, no era el definitivo. Su abuelo dejó instrucciones específicas de que este segundo testamento debía ser revelado solo después de que ciertas situaciones se desarrollaran. Mi corazón latía con fuerza mientras el abogado abría el sobre. Sacó varios documentos y comenzó a leer. Yo, Antonio García Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, establezco este testamento como mi última voluntad, anulando cualquier testamento anterior. A mi nieta Elena, quien siempre ha demostrado sabiduría y compasión, le dejo no solo los $2.5 millones previamente establecidos, sino también el control total de García Properties International, mi empresa de bienes raíces valorada en $50 millones. Sin embargo, hay condiciones. 1. Elena debe completar un periodo de prueba de 3 meses después de la lectura del primer testamento. 2. Durante este tiempo, debe mantener en secreto la existencia de este segundo testamento. 3. Si durante este periodo demuestra integridad y fortaleza frente a la adversidad, heredará todo. 4. Si cede ante la presión o compromete sus valores, la empresa será vendida y los fondos donados a caridad. Carmen se levantó de un salto. Esto es ridículo. Debe ser una broma. El señor Torres continuó. También hay una carta personal para Elena. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que has pasado la prueba que establecí. Sabía que la noticia de una herencia sustancial atraería a aquellos que valoran más el dinero que la familia. Durante años, observé cómo manejabas el dinero y las relaciones. Vi cómo ayudaste a tu hermana menor con su matrícula universitaria sin alardear. Noté cómo prestaste dinero a tu primo para su tratamiento médico sin exigir nada a cambio. Y más importante aún, vi cómo rechazaste ofertas de negocios lucrativos pero éticamente cuestionables. El dinero no solo prueba nuestro carácter, sino que también revela el de quienes nos rodean. Las personas que te presionan para que ayudes a la familia, son las mismas que nunca preguntaron por mi salud cuando estaba vivo. La verdadera riqueza, Elena,
no está en las propiedades o las cuentas bancarias. Está en la capacidad de mantenerte fiel a tus principios cuando todos los demás te presionan para que los abandones. Con amor, tu abuelo. Miguel se hundió en el sofá, su rostro pálido. Carmen comenzó a gritar. Esto no es justo. Somos familia. No puedes quedarte con todo. El señor Torres intervino. De hecho, hay más. El señor García también dejó evidencia documentada de todos los préstamos que Carmen solicitó y nunca pagó, incluyendo el dinero que pidió prestado hace 6 meses fingiendo que era para gastos médicos. Carmen se quedó en silencio, su rostro perdiendo todo color. También, continuó el abogado, dejó instrucciones específicas sobre la casa en la que ustedes viven actualmente. Elena, ¿sabías que tu abuelo compró esta propiedad hace 5 años? Negué con la cabeza, sorprendida. La puso a tu nombre, pero mantuvo la información en reserva. Técnicamente, has sido la propietaria todo este tiempo. Miguel se levantó de golpe. Elena, yo, no sabía. Por supuesto que no sabías, dije, mi voz tranquila pero firme. Estabas demasiado ocupado amenazándome con echarme de mi propia casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen fue la primera en romperlo, su tono completamente cambiado. Elena, prima querida, seguramente podemos llegar a un acuerdo. Sobre ese préstamo que mencionó el abogado. Señor Torres, la interrumpí. ¿Podría proporcionarme todos los documentos relacionados con los préstamos de Carmen? Creo que es hora de que tengamos una conversación seria sobre el reembolso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Después de la revelación del Segundo Testamento, la dinámica familiar cambió completamente. Carmen intentó todas las tácticas posibles para evadir el pago de sus deudas. Primero trató de negar todo, luego intentó culpar a otros, e incluso llegó a llorar desconsoladamente durante una reunión familiar. No puedo pagar tanto dinero. Me arruinarás, sollozaba mientras revisábamos los documentos. De hecho, respondí calmadamente, mi abuelo documentó que tienes 3 propiedades a tu nombre, compradas con el dinero que te prestó. Podemos empezar por ahí. Miguel, por su parte, pasó días intentando hablar conmigo. Elena, por favor, necesitamos hablar. He cometido un error terrible. Finalmente, accedí a una conversación seria con él. Nos sentamos en la cocina una noche después de acostar a Sofía. Lo siento tanto, comenzó. Me dejé llevar por las manipulaciones de Carmen. Debí haberte apoyado. No, lo interrumpí. Debiste haberme respetado. Hay una diferencia. El apoyo es opcional, el respeto es fundamental. Tienes razón. Cuando Carmen comenzó a presionar por el dinero, me sentí atrapado entre mi familia y tú. Pero olvidé que tú eres mi familia principal ahora, tú y Sofía. ¿Sabes qué es lo más triste, Miguel? Que mientras tú y Carmen estaban tan obsesionados con la herencia, ninguno se detuvo a pensar en por qué mi abuelo me la dejó a mí. Él vio algo en mí que ni siquiera mi propio esposo pudo ver. Las lágrimas corrían por el rostro de Miguel. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Tal vez, respondí. Pero las cosas tienen que cambiar drásticamente. En los meses siguientes, tomé el control de García Properties International. Para mi sorpresa, descubrí que tenía un talento natural para los negocios inmobiliarios, tal como mi abuelo había predicho. La empresa creció un 15% en el primer trimestre bajo mi dirección. Carmen se vio obligada a vender sus propiedades para pagar sus deudas. Se mudó a un apartamento pequeño y, por primera vez en su vida, tuvo que conseguir un trabajo regular. La última vez que la vi, estaba trabajando como asistente administrativa en una empresa local. ¿Sabes qué es lo irónico?, me dijo durante un encuentro casual en el supermercado. Por primera vez en mi vida, tengo un ingreso estable y estoy aprendiendo a manejar mi dinero. Miguel y yo comenzamos terapia de pareja. Fue un proceso difícil, pero necesario. Establecimos nuevos límites con su familia y comenzamos a reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas. Un día, mientras revisaba los antiguos documentos de mi abuelo, encontré una nota más, fechada poco antes de su muerte. Elena, si estás leyendo esto, significa que has tomado el control de la empresa y estás descubriendo tu propio potencial. Pero recuerda siempre esto, el poder no está en tener dinero, sino en cómo lo usas para crecer como persona.
Te dejé esta herencia no solo porque eres capaz de manejarla, sino porque sé que la usarás para hacer el bien. No permitas que el dinero te cambie, úsalo para cambiar el mundo a tu alrededor. Con amor eterno, abuelo. Inspirada por sus palabras, establecí una fundación en su nombre que ofrece microcréditos y educación financiera a mujeres emprendedoras. Cada vez que aprobamos un préstamo, recuerdo sus palabras sobre el dinero siendo como el agua. Miguel y yo seguimos trabajando en nuestro matrimonio. No es perfecto, pero es más fuerte y más honesto que antes. Él ha comenzado a involucrarse en la fundación, ayudando a evaluar planes de negocio de las solicitantes. Sofía, que ahora tiene 8 años, pasa tiempo en mi oficina después de la escuela, igual que yo lo hacía con mi abuelo. A veces, cuando la veo sentada en mi antiguo lugar, haciendo preguntas inteligentes sobre los negocios, sonrío sabiendo que el legado de mi abuelo continuará. Mami, me preguntó un día, ¿por qué el bisabuelo te dejó todo a ti? Porque sabía que yo entendía algo muy importante, mi amor, le respondí. Que la verdadera riqueza no está en tener dinero, sino en saber usarlo para hacer el bien. Y así, lo que comenzó como una crisis familiar se convirtió en una lección de vida que transformó no solo mi futuro, sino el de muchas otras personas. Mi abuelo tenía razón. El dinero es como el agua, en las manos correctas, hace crecer jardines. Gracias por ver mi historia. No olvides suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video.